¿Dónde se va el oro? ¿Qué países atesoran más oro? ¿Invierte más un español que un mexicano o un estadounidense o quizá un alemán? Para analizar el mercado del oro hay que saber cómo está constituido este mercado. Comenzamos. ¿Dónde tenemos el oro? El oro está repartido en varios sectores. El principal, la joyería. Este sector abarca más de la mitad o en torno a la mitad del destino del oro. La inversión, otro paquete súper importante que puede abarcar hasta un 40%. La industria electrónica, otro sector importante que con el conjunto de los otros destinos pueden abarcar en torno a un 10% del destino del oro. Luego tenemos en el campo de la odontología, donde también hay testimonialmente una parte importante del oro. Luego tenemos en la tecnología aeroespacial y podemos destacar también en el campo de la nanotecnología e investigación. El campo de la joyería es el más importante, evidentemente, es el principal uso de este oro y que, como hemos comentado, puede alcanzar un 50% de la demanda del oro. El oro ha sido utilizado para hacer objetos ornamentales y joyas durante miles de años, dado que las características que tiene son muy idóneas para fabricar las joyas. Tiene un brillo especial, tiene un color deseable, es muy maleable, dúctil, aleable, resistente al tiempo, de fácil trabajo manipulación. Se le da dureza con aleaciones específicas que podemos analizar a través del vídeo de nuestro canal en purezas y aleaciones del oro y otros metales preciosos, que tenemos también en YouTube. Igualmente, por tradición, se emplea mucho en joyería y se espera que los objetos importantes estén hechos de oro. Está en la propia historia de la humanidad que nos abarca más de 6.000 años. Otro campo fundamental es el oro de inversión, digamos. ¿Dónde invertimos el oro? El oro siempre ha sido muy valorado y escaso, utilizado como medio de cambio o dinero en la antigüedad. El oro es perfecto para ello, ya que tiene un valor alto, es durable, es denso, es portátil y fácilmente divisible. El papel moneda fue respaldado en oro, apareció el patrón oro y que fue desechado por razones evidentes. Residualmente existen las reservas centrales en lingotes de oro, cuya fabricación y manejo es mucho más sencillo. Podemos destacar que el Electrum fue la primera moneda de oro de una aleación natural con plata, con un peso aproximado de 4,75 gramos, que apareció en Lidia, Anatolia, durante el siglo VII a.C. Quiero hacer mención en este momento a nuestro amigo Damián Salgado, que realmente es un doctor en el tema de la numismática y es el que realmente nos puede enseñar a discernir los conceptos numismáticos con total claridad. Es una persona lúcida y que tiene muchísimos y amplios conocimientos sobre el tema de la numismática. Ruego que al que le interese este campo, por favor, lo localice en su canal Numis Channel a través de YouTube. Las monedas de oro, utilizadas hasta la primera década del siglo XX, fueron acuñadas en unidades monetarias o en su peso en oro. Hoy se acuñan en moneda y o peso como moneda conmemorativa y se emplean para inversión. También utilizamos la inversión en lingotes de hasta 1 kilo para pequeños inversionistas y de 400 onzas o 12,5 kilos para grandes inversionistas institucionales. En la industria electrónica tenemos un buen paquete de utilización del oro, cercano al 10%. El oro es un metal maleable con casi nula reactividad química, resistente al deterioro y un excelente y fiable conductor de la electricidad a larga duración. Por ello es idóneo en la instrumentación electrónica de precisión y perdurable, sobre todo en las conexiones más expuestas. Por ejemplo, en un teléfono móvil de alta gama se pueden encontrar hasta 50 miligramos de oro. En los últimos 5 años, el sector tecnológico ha consumido una media de unas 375 toneladas de oro anuales.
minerales. De ahí que sea un material indispensable hoy día. También en el campo de la odontología se ha utilizado desde mucho tiempo el oro para elaborar piezas dentales, planchas y rellenos. Sus propiedades durables, moldeables, libre de corrosión, lo hacen también ideal en este caso. Hoy día se emplea algo menos y se emplean más ciertas aleaciones también con oro, pero sigue siendo una referencia en el sector. Igualmente, en el campo de la tecnología aeroespacial se emplea ampliamente el oro y es muy apreciado. Es muy empleado y necesario para esta industria aeroespacial. Por ejemplo, como aislante térmico de satélites y naves espaciales, ayudando a que no se dañen sus elementos. Muchas partes de estos vehículos están equipados con cubiertas de oro para reflejar la radiación y controlar de esta manera la temperatura en su interior. Sin esta protección, los interiores de las naves absorberían cantidades de calor inasumibles. Por ejemplo, en los cascos de los astronautas, donde con la reflexión que se produce con el oro, ya no se introduce la radiación infrarroja en el interior del casco. También como lubricante en la ingeniería avanzada de estas naves. Además, en estas aplicaciones se requiere especialmente por perdurabilidad y eficiencia. Y en el campo de la nanotecnología también es muy empleado. Las nanopartículas de oro tienen la potencialidad de poder ayudar a la solución de problemas de futuro, como puedan ser cáncer y otras aplicaciones médicas. Muestran una variedad de propiedades únicas, lo que puede dar lugar a materiales estructurales muy singulares. Las nanopartículas de oro son ideales para su uso en una amplia gama de aplicaciones, en la salud, medicina, en la óptica, en medio ambiente, en industria electrónica, de nanotecnología. Curiosidades que tenemos en el oro. Pues podemos resaltar algunas. El oro se inyecta, por ejemplo, en articulaciones en miles de norteamericanos con artritis reumatoide y se ha concluido que el tratamiento tiene éxito en 7 de cada 10 casos. El 99% del oro existente en la Tierra se localiza en el núcleo del planeta. Lógicamente, a día de hoy es absolutamente inaccesible. Como curiosidad también, por cada kilómetro cúbico, o sea, 1000 hectómetros cúbicos de agua de mar, hay 5 toneladas de oro, es decir, 0,005 gramos, 5 milésimas de gramo, por cada 1000 litros de agua de mar. Esto significa que los océanos, con una capacidad aproximada de 1.332 millones de kilómetros cúbicos, se puede encontrar cerca de unas 7.000 millones de toneladas de oro, una barbaridad. Sin embargo, no se conoce actualmente ningún sistema que sea económicamente viable para su extracción. Es tan maleable que se pueden realizar láminas tan delgadas como 3 o 4 nanómetros, lo que las hace prácticamente transparentes, con un potente campo de aplicación en la fotónica y optoelectrónica. Es tan dúctil que un trozo de oro de 30 gramos puede estirarse en un cable de hasta 100 kilómetros de largo. Es tan denso que un cubo de tan solo 38 centímetros de lado pesa algo más de 1 tonelada. Hagámonos la idea de que tenemos una mesilla de noche de unos 38 centímetros cuadrados aproximadamente y que pesaría más de 1 tonelada. Imposible de levantar por nosotros. Necesitaríamos una grúa. El oro es un metal escaso y difícil de encontrar. Tal ejemplo que la industria mundial produce más acero en una hora que el oro minado desde el inicio de los tiempos. Ya se han extraído alrededor de unas 190.000 toneladas de oro y el stock subterráneo de reservas contrastadas y probadas de oro hoy día se estiman en unas 50.000 toneladas. ¿Cuál es la producción anual en los países y las reservas que tenemos? Fijamos, en los años 2019-2020, los mayores productores son China, Australia, Rusia, Estados Unidos. Y el que tiene mayores reservas, por ejemplo, es Australia, reservas comprobadas, que no quiere decir que no haya posibles nuevos descubrimientos de yacimientos. Igualmente Rusia, con 7.500, y otros países. En total, pues, como hemos comentado, pueden aparecer de orden de las 53.000 toneladas como reservas probadas actualmente. El valor, además, promedio anual en reciclado de oro es de unas 1.100 toneladas. Esto es importante puesto que el oro realmente no se destruye, sino que
se recicla mayormente. ¿Cuál es la producción minera anual? Si nos fijamos en los gráficos, esa producción minera la tenemos reflejada claramente anualmente desde los últimos 11 años, en donde hay una clara tendencia a una estabilización últimamente en torno a los 3.400-3.500 toneladas. Hay que mencionar que en 2020, lógicamente, va a haber un pequeño parón. Por otro lado, tenemos también reflejado el precio, la evolución del precio del oro en dólares por onza. La producción global de oro, si incluimos también el oro reciclado y la cobertura neta del productor, es decir, las ventas a plazo, préstamos y opciones que pueda tener respaldado por reservas de este productor, nos aparece, junto con la producción minera que hemos comentado antes, nos aparece cuál es la producción global anual que tenemos del oro. La cobertura es apenas mínima, lógicamente, y lo que importa sobre todo es la producción minera que hemos comentado y el oro reciclado, que es también muy importante, un volumen muy importante. ¿Cuál es la demanda global que tenemos de oro? Pues si nos fijamos en los sectores de joyería, tecnología, que englobaría el resto de sectores que hemos comentado antes, aparte del de inversión y los bancos centrales, tenemos que la demanda global se queda representada con esta estructura en los distintos campos, materias, que hemos comentado también anteriormente. Vemos un campo de joyería que siempre predomina, de orden de la mitad. Luego tenemos la tecnología, que engloba los campos de la electrónica, nanotecnología, aeroespacial, etcétera, que también abarca ahora un 10%. Luego tenemos el campo de la inversión, y luego es un campo importante, junto con el campo de las reservas centrales, de los bancos centrales, que en su conjunto pueden ser del orden de un 40%. Veamos esa demanda global en una tabla con todos los datos. En el campo de la joyería tenemos un paquete de 2.100 toneladas. En el paquete de la tecnología con la electrónica, otros usos industriales o la odontología, pues nos aparecen estos volúmenes significativos. En el campo de la inversión, en el conjunto de lingotes y monedas, vemos aquí, aparte también en ETFs, por supuesto, como investigación, y también distinguimos el campo de los bancos centrales y otras instituciones que albergan también, demandan oro. Bien, si analizamos estos datos, vemos que las demandas globales están en orden de los 4.300 toneladas, 4.400, que hemos comentado también anteriormente, y que tenemos, por ejemplo, si nos fijamos en el año 2020, el año del COVID fundamentalmente, hay una caída drástica, sobre todo en el tema de la joyería, que es, por otro lado, el campo más importante, pero se recupera en parte por la inversión. En el campo de inversión se aumenta también drásticamente. Estos parámetros son lógicos. Demanda en inversión. Si analizamos el paquete de inversión, vemos que esa demanda está compuesta por el lingote, por la moneda oficial y por lo que podríamos denominar monedas de tipo medalla, aparte de ETFs como inversión. Bien, si nos fijamos, por ejemplo, en los últimos años, vemos que predomina siempre el lingote, luego tenemos también los ETFs, en este color morado, luego las monedas de curso, digamos, oficial, y luego tenemos las monedas de tipo medalla. Bien, ahí vemos la distribución cada año y el paquete de inversión en su global. Particularmente en el 2020 aumentaron drásticamente los ETF debido a la pandemia. Demanda en tecnología. Si nos centramos solo en el campo de la tecnología, la componen, hemos comentado, la industria electrónica, otras industrias que ya hemos dicho, luego el campo de la odontología como más significativo, y vemos siempre que el peso predominante, lógicamente, es la electrónica, ya hemos indicado el porqué, y en otras industrias que hemos comentado, como la nanotecnología, aeroespacial, etcétera, y luego tenemos la industria dental, donde lógicamente pues también hay un paquete que ha ido disminuyendo con el tiempo. Se ha ido más o menos manteniendo en otras industrias y más o menos en la electrónica.
Lógicamente, el último año siempre hay una tendencia a la baja. El último año 2020 debido al COVID. Si nos fijamos en los ETF de oro y nos fijamos en los 10 mayores fondos ETF de oro, el SPDR, Estados Unidos, que mantiene una cantidad en oro de unos 1.045 toneladas, vemos un descenso del 11% en el último año, y luego podemos ir analizando el resto de fondos algo menos importantes, donde destaca también el Xetra Gold alemán, con 233 toneladas mantenidas, con un incremento de un 5%, por ejemplo, y otros que podemos analizar. Igualmente podemos ver a nivel de zonas, Norteamérica, y a nivel de cuatrimestres, cómo ha ido evolucionando la inversión en ETFs. Desde el segundo cuatrimestre del 20 al segundo cuatrimestre del 21 ya se ha estabilizado la demanda, digamos, ya no ha habido tanta caída como la anual que hemos comentado anteriormente. Vemos un equilibrio entre zonas más o menos están en torno hoy al 0%. ¿Qué reservas tienen los países en oro? Podemos claramente destacar los Estados Unidos, que es el que más tiene, con 8.100 toneladas, o Alemania, también podemos destacarlo, otros 3.300 toneladas, el Fondo Monetario Internacional, que también tiene muchas, Italia, Francia, la Federación Rusa, China, que también tiene una buena cantidad, destacamos también Suiza, por ser un país pequeño, pero ya tiene 1.040 de reservas, Japón, etcétera. Podemos destacar, bueno, España, que tiene 281 toneladas, eso está a junio de 2021, esta tabla está actualizada. Luego tenemos Austria, que en 4 días nos pasará, lógicamente. Y luego tenemos, bueno, el resto de países, donde también podemos ver México, que tenemos un almacenamiento en reservas de unas 120 toneladas. Si analizamos la demanda en joyerías por países, aquí destacamos claramente, bueno, India, que es uno de los países que más demanda, también China, lógicamente, una demanda de 433 toneladas, también destaca, lógicamente, pues, los países árabes potentes, junto de ellos, con unas 113 toneladas. Podemos destacar también Turquía, evidentemente, que es un país que utiliza bastante en su joyería. O la Federación Rusa, o dentro de Estados Unidos, que también tenemos una inversión importante. Si nos fijamos en España, o Francia, o Alemania, bueno, pues tenemos alguna demanda en joyería relativamente alta, en toneladas. Y un dato muy importante que podemos analizar es la demanda per cápita de los países que tenemos aquí. Esta demanda la tenemos estabilizada en gramos y podemos destacar y ver qué ciudadano invierte más en oro. Por ejemplo, si nos fijamos en India, tenemos una inversión de unos 0,32 gramos por persona. No es tanto como parece, como parecería. Uno de los países que más sería Hong Kong, con 2,38 gramos, que es mucho por habitante. Podemos destacar también Singapur, tiene del orden de 1,64, y si nos fijamos en los Emiratos Árabes Unidos, pues tienen 2,41, o Kuwait con 2,67, o Turquía, que tiene una alta demanda de inversión en oro de unos 75 gramos por persona. Si lo comparamos con Estados Unidos, estos tienen un 0,57, no es tanto como pudieran tener otros países que hemos nombrado. Y si nos fijamos en países europeos, el que destaca claramente es Alemania, con hasta 2 gramos, uno de los mayores del mundo, por habitante. Y destacan también, si queremos, lógicamente, Suiza, que es el que más realmente invierte, 4,98. Y luego, por destacar, también podemos indicar lo que tenemos en España,
que apenas pues, tenemos 0,15 gramos por habitante. En México, si lo queremos también destacar, también tenemos una inversión relativamente pequeña de 0,10 gramos por habitante. Resumen de demandas actuales. Bueno, aquí tenemos los gráficos, las tablas y los campos en que se establecen esas demandas. Campos que ya conocemos de joyería, tecnología y de inversión, incluyendo también los bancos centrales. Bien, ahí vemos la evolución del año 2019 al año 2020 y vemos claramente que la demanda cayó. Lógicamente esto es por el tema COVID. La demanda general cayó, particularmente en joyería, y donde incrementó fue lógicamente en inversión, mientras que joyería cayó. Los ETF particularmente fueron donde más se invirtió. Y también, si queremos ya analizar más actualmente esa evolución, vemos desde el segundo cuatrimestre de 2020 al segundo cuatrimestre de 2021, a lo largo de ese año ya se ha estabilizado mucho más a nivel de demanda, vemos que es muy equilibrada en el último año, pues, y donde ha crecido mucho, lógicamente, ha sido en joyería, ya que había descendido mucho, y por contra, donde ha descendido mucho es en la inversión, particularmente en los ETF. Bueno, quiero agradecer vuestra atención enormemente y vuestro soporte al canal. Gracias, hasta siempre.